octubre de 1968, seguramente muchos de ustedes han escuchado, han leído, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió ese 2 de octubre de 1968? Porque si no, no se podría entender, ¿sí?, la marcha programada para el 10 de junio de 1971. Y una de las cosas que nosotros, ¿sí?, tuvimos prácticamente en esa lucha, digo tuvimos, compañeros, porque nos atrevimos, ¿sí?, a realizar protestas en contra del gobierno en ese momento, de los priistas, ¿sí?, y en donde era realmente difícil salir a las calles, compañeros, ¿sí? Incluso les diría yo que era prácticamente para el gobierno, ¿sí?, casi cualquier estudiante, un peligro precisamente para el gobierno mexicano. Tan era así que para mucha gente del gobierno, ¿sí?, encontrar a un estudiante en la calle con libros, y sobre todo con aquellos libros, el libro rojo que se andaba utilizando en esos tiempos, ¿sí?, era de Mao, ¿no?, el libro rojo. Bueno, para el gobierno era prácticamente el enemigo público número uno, todos aquellos compañeros que pensaran diferente, pero además que actuaran diferente, compañeros. Esa fue una de las razones por las que nosotros tuvimos que realmente participar, ¿sí?, en las marchas. Las marchas para ese tiempo, les diría yo, que estaban prácticamente vetadas para el movimiento social. Las únicas marchas que se hacían en esos tiempos era a través de los partidos políticos, a través del PRI, ¿sí? Para ahorita, como van a ver ya en estas próximas elecciones del año que viene, ¿sí?, ya se empiezan los partidos nuevamente a moverse para llamar a que la gente vote por ellos. Y entonces hacen sus marchas, hacen sus mítines, ¿verdad? Y entonces sí, las calles estaban realmente pavimentadas, ¿sí?, de los partidos políticos haciendo este tipo de trabajo. Pero el 68 fue muy diferente, compañeros, ¿sí? Y quiero hacerles el comentario también así rapidísimo. Yo quisiera que los compañeros me dijeran igual del tiempo para no cansarlos, ¿sí?, porque creo que es indispensable que se vaya conociendo todo este contexto que se dio por lo que se formó esta lucha en 68. ¿Sí? Así rapidísimo les voy a decir, compañeros. Miren, el 23 de julio de 1968 hubo una represión muy fuerte por parte de los granaderos en ese momento, sí, contra dos grupos de estudiantes de la vocacional número 5, que está ahí en la Ciudadela, seguramente muchos conocen este espacio, con una escuela particular que está todavía en el edificio, una preparatoria particular, Isaac Ochoa Terena. ¿Sí? En un juego ahí, yo realmente no sé si fue fútbol americano o fútbol soccer, no sé, ¿verdad? El chiste es que en esta reyerta de los grupitos estos que siempre hacían estas retaditas de una escuela con la otra, ¿verdad?, pero en ese momento algo sucedió, ¿verdad?, y entonces empezó el pleito, compañeros, que para muchos de ustedes segurísimo saben que cuando se dan este tipo de eventos en las calles, casi siempre termina así, cuando no se sabe perder, ¿verdad? Yo digo, ese es el argumento, no se sabe perder y entonces empiezan ahí las agresiones. Finalmente, ¿sí?, ese 23 de julio de 68, compañeros, los granaderos se atrevieron no nada más a golpear a los estudiantes, tanto de la prepa particular Isaac Ochoa Terena como de la vocacional número 5, ahí en la Ciudadela, pero además se metieron este grupo de granaderos para golpear a los administrativos de la escuela, a los estudiantes de esta escuela y a maestros de la vocacional número 5. ¿Sí? Entonces esta actitud represiva por parte de los granaderos inmediatamente cundió en las escuelas, porque se empezaron a avisar. Yo en ese tiempo estaba en la preparatoria número 7, ahí en la cárcel de la Viga, ¿verdad? Entonces al día siguiente de esta represión, ¿sí?, van y nos dicen qué es lo que había pasado. Y este grupo de estudiantes que pedían, ¿no?, que simplemente se castigara a los granaderos por lo que habían hecho, ¿sí?, en contra de los estudiantes y adentro de la propia escuela de la vocación número 5. Sin embargo, creo que por ahí, hasta ahí hubiera terminado, compadre, pero el mal gobierno en ese tiempo, bueno, no es que ahora sea buen gobierno, ¿verdad?, pero en ese tiempo, ¿sí?, lo único
policías o granaderos, ¿sí?, que habían participado en esto, no, lo dejaron pasar. Entonces en las escuelas inmediatamente, ¿sí?, al día siguiente, compañeros de la vocacional número 5 empezaron a avisar en las escuelas qué es lo que había pasado, ¿verdad? Y nos convocaban para que nosotros pudiéramos acudir a una marcha, ¿sí?, el día 26 de julio de 1968, 3 días después de esta represión ocasionada por los granaderos allí en la Ciudadela. Para ese 26 de julio de 1968, compañeros, nosotros ya habíamos tenido programada una marcha, ¿sí?, precisamente del hemiciclo Juárez a la Embajada de los Estados Unidos, ¿sí?, por la situación que se presentaba como hasta el día de hoy, ¿sí?, en contra de Cuba. Cada año se hacían este tipo de marchas, el 26 de julio de cada año. Entonces nosotros ya estábamos ahí en lo que es la Alameda, que es el hemiciclo Juárez, ¿verdad?, ya casi listos para salir a la marcha. Sin embargo, en ese momento llegan estudiantes que habían acudido al Zócalo de la vocacional número 5 y algunas otras escuelas del Politécnico, ¿sí?, para denunciar esta agresión, ¿no?, que habían sufrido 3 días antes, el día 23 de julio. Sin embargo, ¿qué sucedió, compañeros? Allí arremetieron contra todos, no nada más estudiantes, la gente que estábamos ahí en la Alameda Central, mucha gente seguramente la conoce, ¿verdad?, empezaron las agresiones muy fuertes, compañeros, demasiado fuertes contra todo el mundo, ahí golpeando a la gente, ¿verdad?, y sobre todo los estudiantes. ¿Qué hicimos, compañeros? Pues obviamente en un principio, pues si había la posibilidad de agarrarse a golpes con las policías, lo hacíamos, ¿verdad?, y si no, bueno, pues a correr, ¿verdad? Y entonces de ahí se empieza a convocar, ¿sí?, a los estudiantes de todas las escuelas. La universidad, yo no sé del Politécnico, ¿verdad?, pero creo que todas las facultades de la universidad y las preparatorias se empezó a avisar de lo que había sucedido, y para que nos organizáramos y protestáramos en contra del gobierno por la actitud represiva que habían hecho los granaderos en contra de los estudiantes de la Boca número 5. De ahí para acá, compañeros, empiezan ahí las escuelas y se empieza a pensar ya en una huelga, ¿verdad?, y se convoca a todas las escuelas y poco a poco se van incorporando a las escuelas, ¿sí? Yo me refiero en este caso, hoy egresado a la universidad, ¿sí?, se empieza a convocar en todas las escuelas de la universidad, las preparatorias, no había CCS ni nada, las preparatorias y las facultades de la universidad, ¿sí?, y se determina que efectivamente hay que hacer una huelga por los acontecimientos y la represión tan fuerte que había sucedido con los estudiantes. Lejos el gobierno de poder investigar y sancionar a todas estas personas que habían participado, ¿no?, la represión se vino más fuerte, compañeros, en contra de los estudiantes de todas las escuelas. Después ya en las asambleas que se hacían en las escuelas nos decían que escuelas o facultades, ¿sí?, se habían incorporado a la huelga. Ya estaba el Politécnico, estaba la Normal Nacional de Maestros, la Normal Superior de Maestros y algunas otras escuelas particulares, universidades, ¿sí? Y yo, la universidad que creo que tuvo una buena participación también, una universidad particular, fue la escuela, la Iberoamericana, ¿sí? Bueno, entonces de ahí, compañeros, nosotros ¿qué hicimos, compañeros? Algo bien simple, ¿no? Tomar las calles, ¿verdad? Tomar las calles, ¿sí?, de manera simplemente, compañeros, voluntaria por parte de la mayoría de los estudiantes de aquí de la Ciudad de México, ¿verdad? Y aunque, vamos, no sé, creo que para muchos de los estudiantes era no nada más la gente prácticamente, lo digo en el buen sentido, de la calle, decía, bueno, ¿quién se va a poner en contra del gobierno? La familia también, ya no eran eso, los maestros también, ya, compañeros, ¿sí? E incluso nos llegaban a decir los maestros, ¿qué tienen que andar haciendo en la calle? ¿Verdad? En la calle, ¿qué hacíamos nosotros? Avisar cómo estaba el movimiento, porque la prensa no decía nada, ¿verdad? Y sí, la represión estaba muy fuerte, pero bueno, finalmente empezamos a tomar las calles y hacer las famosas marchas que ustedes hasta el día de hoy seguramente han visto o han conocido, ¿sí?, que hacemos cada año una marcha del 2 de octubre por los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. ¿Verdad? Generalmente convocamos de la Plaza de Tlatelolco al Zócalo, y la marcha del 10 de junio las convocamos. Le decía yo al compañero que en un inicio salíamos de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, allí en el Casco de Santo Tomás, hacia el Zócalo. ¿Sí?
Sin embargo, los últimos años se ha convocado ya a salir de la normal nacional de maestros, ¿sí?, hacia el Zócalo. Ahora me parece que se ha convocado para salir de ciencias biológicas del Politécnico. Bien, ese 2 de octubre, compañeros, y no es que en las marchas no haya habido problemas, ¿sí? En las marchas hubo problemas, hubo represiones, ¿verdad? Y algunas escuelas, voy a hablar de la mía, digo la mía, la preparatoria número 7, fue una escuela totalmente reprimida, ¿verdad? Una escuela que constantemente fue balaceada, ¿sí?, por el ejército, por los policías, por los granaderos, ¿sí? Balaceaban constantemente la preparatoria número 7. Entonces, bueno, empezaron ahí las represiones, empezaron a golpear a muchos estudiantes, ¿sí? Pero la represión, compañeros, no era como vino siendo después, y hoy, el día que haya la posibilidad, hablamos de todo este tipo de lo que se le ha llamado la guerra sucia en este país. ¿Sí? Pero la represión empezó así muy fuerte, eran golpes, era detener a compañeros, compañeras, ¿verdad? A veces por horas, a veces 2 o 3 días, las metían a las casas y salían, ¿verdad? No pasaba más. Sin embargo, ese 2 de octubre, compañeros, ¿sí?, ya estábamos en esa concentración en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Sí? Quiero hacer este comentario porque me ha tocado escuchar a compañeros que dicen que estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas y tienen versiones diferentes a lo que creo que la mayoría de estudiantes que estuvimos ahí lo vimos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Andaba en un helicóptero ahí dando vueltas en la Plaza de las Tres Culturas, ¿sí? Pero esos helicópteros casi siempre nos acompañaban en las marchas, compañeros. Nos acompañaban obviamente arriba, sacando videos o películas, no sé, ¿verdad? Pero casi siempre sucedía eso. Sin embargo, ese 2 de octubre, compañeros, aproximadamente a las 6 de la tarde estando la concentración muy fuerte en la Plaza de las Tres Culturas, llena totalmente, ¿sí? Avientan 2 luces de bengala, ¿sí? Yo en un principio decía que era de un lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, ¿sí?, pero ya después estuve viendo a través de los videos que avientan de un helicóptero, compañero, no sé si era el mismo, pero de un helicóptero avientan 2 luces, ¿sí?, 2 luces de bengala, ¿sí?, una verde y una roja, pero así con décimas de segundo avientan la verde y décimas de segundo avientan la roja. Cuando va cayendo la bengala roja, ¿sí?, los compañeros que estábamos ahí, ¿sí?, antes de que aventara estas bengalas, yo he dicho algunas cosas de estas, compañeros. Creo que muchos de los que estábamos ahí sentados en principio nos decían los compañeros que estaban como oradores ahí en el edificio Chihuahua, en el tercer piso, que no nos moviéramos, ¿verdad? Que era un acto de provocación, ¿sí?, y la marcha que se había convocado para que saliéramos de ahí precisamente al casco de Santo Tomás ya no se iba a realizar, ¿verdad? Comentaba de que ya había policías, soldados que ya no iban a permitir que nosotros saliéramos en esa marcha. Sin embargo, muchos de nosotros, obviamente yo también, ¿sí?, estaba con un maestro sentado ahí, ¿sí?, cerca de donde ahora está la estela que se puso ahí con nombres de compañeros que cayeron, y estaba con un maestro que era mi maestro de la preparatoria, un maestro, un arquitecto que nos daba la clase de dibujo, ¿verdad? Sin embargo, muchos compañeros estábamos estando nosotros sentados, nos levantamos así con una actitud de nerviosismo, compañeros, pensando que algo iba a suceder. Cuando caen las 2 bengalas, inmediatamente la gente que estaba muy cerca de nosotros, porque estaban con nosotros, compañeros, todos estos agresores, ¿verdad?, ¿sí?, se meten la mano derecha al pantalón, sacan 4 blancos, se lo ponen en la mano izquierda y empiezan a disparar. Empiezan a disparar, compañeros que estábamos ahí a 2 o 3 metros. A mí no me tocó nada, para que les voy a decir, me pasó esto, ¿verdad? Sin embargo, a los compañeros que estaban ahí empezaron a disparar hacia abajo y hacia arriba, donde estaban los compañeros en el tercer piso, ¿verdad? Ese día fue muy difícil, compañeros, para todos. Cientos de muertos que hubo en la plaza. Pero después, compañeros, ¿sí?, atrás del edificio Chihuahua se oían los disparos. Más de 2 horas estuvieron disparando a todos los compañeros que corrieron, ¿sí?
Yo salí corriendo en un principio, me quise refugiar en la iglesia de Santiago Tlatelolco. Cuando llegué, la iglesia estaba abierta, las puertas que tiene del lado poniente y del lado norte de la iglesia estaban abiertas. Sin embargo, cuando yo corro para allá con los compañeros, ya habían cerrado las puertas de la iglesia, muchos compañeros quedaron allí al costado de la iglesia en la parte norte, ¿verdad? Y yo lo que hice atravesar, mis compañeros, con bastante gente, ¿sí? Por la plaza de las Tres Culturas. Ya nada más ahí, literalmente, dejando compañeros que habían sido asesinados, ¿sí? Incluso con balas expansivas, compañeros, ¿sí? Mujeres, hombres, mujeres embarazadas, hombres adultos, niños, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto fue lo que ocasionó que este movimiento estudiantil, compañeros, ¿sí? Tuviera ahora esa repercusión en donde seguimos nosotros exigiendo castigo a los responsables. Sabemos perfectamente bien, ¿verdad?, que sigue habiendo, ¿sí?, gente que participó, no nada más que ya se murió Díaz Ordaz y Luis Echeverría, compañeros, y seguramente este general García Barragán, ¿sí?, que es el abuelo de este señor policía del Harfuch, ¿cómo se llama?, que ahora es el secretario de Seguridad, ¿sí?, en el país, ¿sí? Bueno, pues el abuelo de este señor es el que participó como representante o siendo secretario de la Defensa Nacional, ¿sí? Entonces, bueno, al día siguiente, compañeros, ¿sí?, varios de nosotros nos acercamos allá a la plaza. A mí no pasó nada, afortunadamente, yo corrí igual con mis compañeros, ¿verdad? Pero bueno, no nos pasó gran cosa más que el susto en ese momento. Y bueno, ahí hay varias anécdotas que al terminar en un momento quizás las pueden escuchar mías o de parte de alguien por ahí. Al día siguiente, el 3 de octubre, compañeros, estaba la plancha totalmente limpia, compañeros. Ya después nos enteramos porque en una de las marchas que íbamos a sacar el 2 de octubre se acercó un señor y me preguntó que si nosotros participábamos en esto, y le dije que sí. Me dijo, dice, mira, yo estoy muy enojado, pero con groserías, ¿verdad?, porque decía que él había sido o era militar y a su hermano lo habían matado en la Plaza de las Tres Culturas. Pero para él seguramente quien lo mató fue gente del ejército, porque tenía balas, ¿sí?, que le habían disparado en la espalda, y nadie de nosotros también tenía balas o armas para poder disparar, ¿sí? Entonces estaba muy molesto, decía, es que alguien del ejército, ¿sí?, en toda esta confusión seguramente fue el que mató a mi hermano. Bueno, pero la idea de él es de que él había puesto una cámara, ¿sí? Él vivía en el edificio del frente de Chihuahua, ¿sí? Y él me decía, dice, mira, nosotros pusimos esa cámara pensando que algo podría suceder. Entonces yo tengo más de 20 horas de grabación en frente del edificio Chihuahua que sacamos, que quedó de dárnoslas, ¿sí?, para que nosotros viéramos todo lo que había pasado. Bueno, sin embargo, decía, bueno, a las 3, 4 de la mañana los carros del ejército llenaron cuerpos de los compañeros que habían caído, los que habían recogido atrás de los edificios de Chihuahua del 2 de abril, principalmente, ¿sí? Y bueno, ese 3 de abril, perdón, de ese 3 de octubre de 1968, ¿sí?, nosotros nos acercamos ahí, compañeros, estábamos ahí con una indignación fuerte por todo lo que había sucedido, y empezaron ahí a comentar unos compañeros que incluso se debía de cambiar desde ese momento la nomenclatura en algunas calles de la ciudad, y proponían que la avenida Ejército Nacional, que seguramente muchos conocen, se le pusiera 2 de octubre o martes de Tlatelolco. Nos hemos dado la tarea también de que esto suceda, ¿sí?, y sin embargo, bueno, no se ha logrado, compañeros. Pero el año pasado, casualmente, y ahorita ya vamos a hablar del 10 de junio, ¿sí?, entonces se pedía eso, algunos compañeros empezamos a hacer ahí el trabajo para ver qué escuelas, qué instituciones, qué calles llevaban el nombre de Díaz Ordaz, de Echeverría, de García Barragán, de Miguel Velázquez, de toda esta gente que estuvo participando en estos gobiernos represivos, ¿verdad?, para que se cambiara la nomenclatura, y estamos todavía con esa idea, ¿sí? Y el año pasado, ya quiero concentrarme aquí del 10 de junio, el 10 de junio de 1971 también, ¿sí?, compañeros, empezamos nosotros a ver si volvíamos a salir a la calle a protestar, ¿sí?, por los acontecimientos del 2 de octubre. Sin embargo, por ahí se empezaron a formar
varios grupitos, algunos decían que ya no deberíamos hacerlo porque podíamos ser reprimidos, ¿sí? Otros compañeros decían que no, porque ya la experiencia que habíamos pasado el 2 de octubre del 68 ya no quería que se reprimiera. Y un compañero decía que no, ¿verdad? Porque ya estaba con el presidente Luis Echeverría, que había sido secretario de Gobernación en 68, con Díaz Ordaz, ¿sí? Él ya era el presidente en 1971, ¿verdad? Y entonces este presidente era muy demócrata y que ya no teníamos nosotros por qué estar haciendo ninguna marcha, ¿verdad? Sin embargo, compañeros, antes, ¿sí?, de ese 10 de junio nosotros tuvimos estas discusiones no discusiones, debates en las escuelas, en la universidad. Yo estaba en la facultad de Derecho, ¿verdad? Y estábamos comentando esto, quién decía que sí, quién decía que no, quiénes decían por qué sí o por qué no, ¿verdad? Y sin embargo, ¿sí?, nosotros decíamos, bueno, vamos a llevar a votación. A mí me parece, ¿sí?, los que decíamos que sí, tenemos que sacar esa marcha, ¿sí?, porque si nos volvíamos a tomar las calles, compañeros, después iba a ser mucho más difícil salir a protestar a las calles. Y se acordó que fueron 10 de junio, jueves 10 de junio de 1971. Antes de esta fecha del 10 de junio se acercaron ahí varios compañeros que llegaron de la Universidad de Nuevo León en Monterrey, ¿sí?, protestando porque se les estaba imponiendo un rector, ¿sí?, y además se les estaba imponiendo también un calendario para la Universidad de Nuevo León, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, está bien, ¿sí?, sacamos esto también como una protesta, una bandera más, ¿sí?, de los estudiantes de Nuevo León. Sin embargo, bueno, ya se acordó salir a las 6 de la tarde, ¿verdad?, de ahí de Ciencias Biológicas en el Politécnico, ¿verdad? Y todavía este compañero se subió a la marquesina que está ahí en la entrada de Ciencias Biológicas a decirnos que no deberíamos salir, ¿verdad? Que Luis Echeverría era un demócrata y que él estaba muy dispuesto a que se aclararan los acontecimientos del 2 de octubre. Fíjense nada más el cinismo de estos criminales, ¿sí?, de hacer una investigación para saber quiénes habían agredido a los estudiantes ese 2 de octubre de 1968, cuando fue uno de los responsables, ¿verdad? Bueno, salimos, compañeros, ¿sí?, poquito antes de las 6 de la tarde de Ciencias Biológicas, ¿sí?, hacia el Zócalo, porque era la idea de ir al Zócalo, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya llegamos nosotros ahí, antes de llegar a la Escuela Nacional de Maestros, en la calzada de los maestros, se presenta ahí un policía, bueno, era un militar, pero se presenta el señor y nos querían impedir la salida de la marcha, nos decían que nosotros no teníamos ninguna autorización, ¿sí?, para hacer esa marcha, ¿verdad? Sin embargo, empezamos nosotros a comentarle que, bueno, teníamos el derecho de salir, ¿verdad?, y que no nos iban a impedir, porque nosotros no teníamos por qué pedir permiso a manifestarnos en la Ciudad de México por todo lo que había sucedido, ¿verdad? Se hicieron a un lado estas gentes, ¿sí?, ya había, ¿sí?, alrededor de la Escuela Nacional de Maestros había grupos, ¿sí?, de policías, de soldados, ¿sí?, alrededor de la escuela. Sin embargo, seguimos caminando, más o menos a la mitad ya de la Escuela Nacional de Maestros nos vuelven a detener y nos dicen lo mismo que nosotros, no teníamos permiso y que tenían ellos que impedir que saliera esa marcha. Volvimos, se cantaba el himno nacional, seguimos caminando y exactamente ya enfrente de lo que es la entrada de la Escuela Nacional de Maestros, seguramente la conocen, la Avenida de los Maestros y la calzada de Tacuba, me parece, ¿sí? Bueno, ahí está la parada del metro, el metro normal, ¿verdad? En ese momento, cuando estábamos nosotros ya llegando a la esquina, ¿sí?, viene un grupo, ¿sí?, gritando Che Guevara, pero golpeando medio mundo, traían estas balas que se dice que son de kendo, golpeando medio mundo, y se acercan, ¿sí?, a la salida de la marcha, a la cabeza de la marcha, y nosotros lo que hicimos, como ahí literalmente de las mantas que traíamos, quitarle los palos a las mantas y defendernos contra estas gentes, ¿verdad? En un principio nos dimos una golpiza con ellos, los hicimos correr y se regresan, ¿sí?, hacia la avenida esta no recuerdo cómo se llama, esta avenida del circuito interior, ¿verdad? Ahí es donde está ahora
estaba el Cine Cosmos ahí, bueno, se regresan, ¿sí? Pero se van a armar y regresan ya disparando, disparando a la gente que estábamos ahí en la marcha, y vivieron literalmente ya la marcha. Pero después nos enteramos de que también atrás de la marcha, nosotros íbamos al frente, ¿sí? Atrás de la marcha también, ¿sí? Fueron metiendo gente, ¿sí? Para que la marcha se rompiera, y lograron hacerlo, compañeros, ¿sí? Lograron hacerlo, ¿sí? A mucha gente le dispararon, mucha gente estuvo cayendo ahí. Yo recuerdo que un compañero me decía, oye, dice, han de ser balas de salva porque están disparando a 10, 20 centímetros de la gente, ¿sí? Y comentaban, no, deben ser balas de veras porque la gente está cayendo, ¿sí? Los compañeros están cayendo. Y después empezaron a gritar a los compañeros que no permitiéramos que se llevaran a compañeros porque ya tenían todo preparado, ¿sí? Tenían ambulancias ahí, metían a los compañeros que estaban heridos, y adentro de las ambulancias, ¿sí? Los estaban rematando, ¿sí? Entonces decían, a ver, cómo no vamos a permitir que nadie se lleve, ¿verdad? Sin embargo, bueno, los balazos por todos lados, nosotros tuvimos que correr. En el caso de bueno, los compañeros ahí de la universidad, corrimos hacia el mercado ahí de Santa Julia, nos damos la vuelta para llegar ahí por donde estaba la Escuela Nacional, la Normal Superior de Maestros, ¿sí? Ahí a un lado del mercado de San Cosme, ¿sí? Y entonces ahí también, como otra vuelta, nos agarramos con ellos y siguieron disparando, ¿sí? Ya se tuvo que deshacer prácticamente esta marcha, compañeros, ¿sí? Pero bueno, ese es el acontecimiento y el antecedente de por qué salimos nosotros ese 10 de junio de 1971. Hubo discusiones muy buenas, muy fuertes en las escuelas para saber si se podía o no salir a la calle, a sabiendas de que podíamos ser reprimidos. Hubo gente que decía que no saliéramos, hubo gente que decía que ya las cosas iban a estar bien, porque ya el señor Echeverría iba a investigar cuáles eran las gentes responsables desde el 2 de octubre del 68, ¿sí? Cuando él sabía perfectamente bien cómo era, ¿sí? Qué es lo que había pasado, ¿sí? Entonces, esos son los antecedentes de este 10 de junio, que ahora se cumple 55 años, ¿sí? Y les decía que todavía por ahí hay más de 50 carpetas de investigación de gente que sigue trabajando para el gobierno federal, ¿sí? Y son de los que participaron, ¿sí? En este movimiento, ¿sí? Masacrando a los compañeros estudiantes de 1971, ese 10 de junio, ¿sí? Y después nos enteramos ahí de que, bueno, este grupo se le había denominado halcones porque este grupo lo estaban preparando, fíjense bien, lo estaban preparando porque en ese tiempo estaba ya la construcción del metro en la ciudad, ¿sí? Y porque ellos pensaban que si en algún momento había gente, estudiantes sobre todo, o gente que impidiera algunas cosas de estas en contra del gobierno, este grupo era para eso, un grupo de choque para impedir todo eso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ahora que, o ya después se supo que eran halcones, se les puso así. Yo no sé si esta es una manera de que el gobierno haya clasificado a este grupo, ¿verdad? Pero para eso los utilizaron en 1971, y una de las cosas que ya después también nos enteramos, que los habían preparado a este grupo de los halcones, ¿sí? Los habían preparado en una colonia que seguramente también muchos conocen. Esta colonia está a un ladito del Aeropuerto Internacional de México. A ver, no recuerdo bien el nombre de esta. Empezaba esta colonia con la Federal. ¿Perdón? La colonia Federal. No, está a un ladito en la parte norte del aeropuerto, ¿sí? La cuchilla del Tesoro, así se llama esta colonia, ¿sí? Ahí nos enteramos, compañeros, de que estaban preparando estos grupitos, porque la gente después nos comentaba de que ahí, ¿sí? Ellos oían de que hacían disparos, de que había gente que iba y le preparaban, ¿sí? Para que fueran o se formaran este grupo de represores que lo utilizaron principalmente el día 10 de junio de 1971, reprimiendo a los estudiantes, ¿sí? Y obviamente, pues hasta la fecha nosotros seguimos con estas marchas. Los invitamos, los convocamos también para que quien nos quiera acompañar este 10 de junio, ¿sí? Nuevamente la marcha. Yo no sé si ahora parece que ya no van a permitir, ¿verdad?, que lleguemos al Zócalo en esta marcha, ¿verdad? Pero bueno, está programada la marcha para seguir este 10 de junio,
a las 4 de la tarde, sí, decían compañeros que están convocando en ciencias biológicas a las 4 de la tarde, ¿verdad? O posiblemente, sí, en la Escuela Nacional de Maestros, la entrada principal de la Escuela Nacional de Maestros, ahí en la Avenida de los Maestros y en la calle de la Calzada de México, Tacuba. Entonces, si nos desean acompañar por ahí, compañeros, ojalá y puedan, ¿no? Porque necesitamos que la gente también, los estudiantes como ellos, participen, ¿sí? A nosotros esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? Igual maestros de las escuelas en ese momento, bueno, maestros de Poli, de la Universidad de la Nacional de Maestros, también se acercaban a nosotros, pero fue durante el movimiento estudiantil de 68, convocando a las marchas, ¿sí? Convocando a la lucha social.